Buenos días, mi nombre es Jonathan Luis Navarro Oliva y les voy a platicar sobre la práctica 2 transformada de Fourier. Para empezar, tenemos la parte introductoria, que es explicar el teorema de Nyquist, usando el ejemplo que se vio en clase como introducción, que consiste en tener dos señales, una con 100 Hz y otra con 300 Hz, ambas con una frecuencia de muestreo de 500. Aquí está mi señal 1, mi señal con 100 Hz, con una frecuencia de muestreo de 500. Un tiempo de muestreo de 1 sobre fm y un tiempo de 1 a 1 segundo avanzando cada tm. Mi señal senoidal, que tiene 100 Hz, aquí apenas se alcanza a apreciar. Y en la segunda señal, igual, mi frecuencia de muestreo igual que la pasada, junto con el tm y el t igual. Lo único que cambia en esta señal es que esta señal, en vez de tener 100 Hz, tiene 300 Hz. Aquí se ven, bueno, se alcanza a notar, ni se alcanza a notar los 300 Hz. Pero aquí con zoom podemos ver la diferencia de las amplitudes de los picos. Por lo que podemos observar, las señales 100 Hz mantienen la amplitud de todas las señales senoidales en 1, pero las de 300 Hz no. La mitad de las señales senoidales se encuentran con amplitud de 1 y la otra mitad en 0.6. Ahora, el teorema de Nyquist explica la relación entre la velocidad de muestreo y la frecuencia de la señal medida. Afirma que la señal de muestreo, o sea mi FM, debe ser mayor que el doble del componente de interés de la frecuencia más alta en la señal medida. O sea, en este caso, mi frecuencia de interés es el 100 Hz. Para aquí, según el teorema de muestreo de Nyquist, mi FM debe ser mayor al doble de mi frecuencia de la señal. En este caso, mayor al doble podría ser mi frecuencia de muestreo con un 200. Con aquí mi frecuencia de muestreo igual a 200, con eso ya quedaría perfecto mi señal. Ya estaría cumpliendo el teorema de Nyquist. Pero no pasa nada si yo le subo mayor al doble, al contrario. La señal va a estar más bonita porque va a haber más muestras en un determinado tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa en esta señal? Con nuestra frecuencia de 300, según nuestro teorema de muestreo de Nyquist, dice que debe ser mayor al doble. O sea, mínimo mi frecuencia de muestreo aquí debe ser de 600 para que mi señal muestre la información correcta. De 600 para arriba. Dice mínimo el doble de la frecuencia del componente más alto de interés. Ya comenzando como tal con mi práctica, en mi parte 1 tenemos que crear dos señales a mi gusto con diferente frecuencia y explicarle el proceso para poder visualizar su espectro de amplitud con y sin shift, parte real de Fourier, y la fase parte imaginaria y su shift. Después visualizar el espectro de Fourier de amplitud real de modo unilateral, donde se muestran las frecuencias de cada señal y su concordancia con las frecuencias dadas al inicio de una ecuación de cada señal. Tengo mi señal 1, al cual mi señal es de 100 Hz, por lo tanto, según el teorema de muestreo de Nyquist, mi frecuencia de muestreo FM debe ser mayor que el doble del componente de la frecuencia más grande de mi señal, o sea, 200 Hz. Ahora, aquí en MATLAB tenemos otro apartado. En este caso, mi frecuencia de muestreo debe ser 256, ya que MATLAB pide que sean exponenciales de 2. Por lo tanto, no, aquí en mi frecuencia de muestreo no va a 200, va a 256, mayor que el doble. Y aparte con un número exponencial de 2. Y con un tiempo de 0 a 5 segundos que avance cada TM, con un TM de igual a 1 sobre FM. Y esta es mi señal 1. Aquí tenemos mi señal a 1. Ahora le vamos a sacar la parte real e imaginaria de Fourier. Tenemos mi Y, mi transformada rápida de Fourier, y con argumento mi señal, y ploteamos el espectro de amplitud real de Fourier, que es esta, y la fase en Fourier, su parte imaginaria, que es esta. Después, para este código se necesita la función fftshift con su respectivo argumento, la cual organiza una transformada de Fourier X desplazando el componente de frecuencia 0 al centro de la matriz, que lo vamos a ver en la siguiente imagen. Esto es como se ve, pero para empezar aquí, esto es como se ve el espectro de Fourier en amplitud, corresponde a la frecuencia de 100 Hz de mi señal. Y la parte imaginaria que sale de la transformada de Fourier es mi fase. Y aquí, como ya con el FFT Shift, ya aquí organicé los ceros al centro de mi matriz. Aquí así es como se debe de ver la amplitud en Fourier. Y así es como se ve la fase en Fourier. El espectro de amplitud, parte real de Fourier con Shift. Y mi fase en Fourier, parte imaginaria con Shift.
Sacamos su espectro de amplitud en frecuencia de Fourier unilateral. Este es el código que se utiliza. Y aquí tenemos que concordar que, que mi frecuencia en este pico concuerde con la frecuencia que yo le emití a mi señal 1. Aquí concordamos en el espectro de amplitud. La frecuencia aquí sale 99.92, ok, concuerda muy bien, se acerca mucho, demasiado con con nuestra señal 1 de 100 Hz. Los datos son casi idénticos, entonces este espectro de amplitud está correcto. Para mi señal 2, los parámetros que establecí son de 10 Hz de frecuencia en mi señal senoidal y de 128 para mi frecuencia FM, determinado por el teorema de muestreo de Nyquist. 128, yo le puse 128 Hz, solo para que mi señal esté más bonita, ya que con 32 Hz bastaría. Pero mientras más muestras, mientras más FM, mejor se verá mi señal. No estamos violando el teorema de Nyquist, así que no hay problema. Esto con un tiempo de 1 a 2 segundos, avanzando cada TM, y el código es este siguiente, el cual me da esta señal con 10 Hz, o sea 10 ciclos en 2 segundos. Para esta señal 2, su parte real e imaginaria de Fourier, usamos exactamente el mismo código, no cambia ningún valor, ya que todos los valores se establecieron en mi código de la señal 2. Vuelvo a repetir exactamente este mismo código. Esto es como se ve el espectro de Fourier en amplitud, corresponde a la frecuencia de 10 Hz en mi señal, y su parte imaginaria fase, que sale de la transformada de Fourier. Y aquí su amplitud de Fourier con shift y su fase en Fourier con shift, ya con el FFT shift, donde acomodamos el 0 al centro de la matriz. Su espectro de amplitud en frecuencia de Fourier unilateral se aprecia en la gráfica que concuerdan los valores con mi señal. Tenemos aquí en la gráfica un X de 9.922 Hz comparados con los 10 Hz de mi señal sinoidal y con una amplitud de 0.086 similar a la amplitud de mi señal de 1. Entonces este espectro de amplitud en frecuencia corresponde con mi señal. Este es su código. En mi parte 2 menciona que con una señal definida más la como seno de 2 por pi por f por t más ruido, donde f es 2, aquí mi frecuencia, tiempos de un segundo, tm igual a 1 sobre la multiplicación de n por f, modificar n 3 veces, una vez con 64, 128 y por último 1024, que se verá reflejado en el ruido añadido a mi señal. Para las tres diferentes señales, obtener su espectro de Fourier y filtrarlas para obtener la señal original antes de añadir ruido. Okay. Como introducción tenemos mi señal con ruido, una señal senoidal, agregado un ruido aleatorio de n igual a 64. A esto voy a tratar de conseguir mi señal original, o sea mi señal antes de meterle ese ruido aleatorio. Para empezar hacemos un análisis de Fourier, sacamos su parte real e imaginaria, igual con exactamente el mismo código, no cambiamos nada de este código. ¿Por qué? Porque todos los parámetros se cambian al principio cuando designamos los parámetros a nuestra nueva señal. Tenemos espectro de amplitud, parte real de Fourier, fase en Fourier, parte imaginaria, espectro de amplitud, parte real en Fourier con shift, ya con el 0 al centro de la matriz, y mi fase en Fourier, parte imaginaria con shift, igual con el 0 al centro de la matriz. Su espectro de amplitud de Fourier, como comprobación, concordamos en el espectro de amplitud con las frecuencias dadas al inicio en mi ecuación. O sea, en esta gráfica el pico es en 2 Hz con amplitud de 1, al igual que nuestra gráfica original, donde nosotros le designamos ese parámetro, demostrando que todo el procedimiento está correcto. Sin embargo, podemos observar que además de este pico, aquí apenas se alcanza a notar unos picos muy chiquitos. Esto significa que hay mucho ruido en nuestra frecuencia. Esta imagen, es la misma que esta, pero con zoom. Aquí podemos ver mejor el ruido que hay en nuestro espectro de amplitud en Fourier. Aquí se ve mejor el ruido. Por lo que ahora con la línea 2 de este nuevo código estoy diciendo que solo quiero las frecuencias de 1 y 5 Hz, para que las frecuencias entre 1 y 5 Hz, para que todo lo demás me lo haga 0 y así borrar el ruido, que todo lo demás me lo tienda a 0. O sea, todo antes del 1 y todo después del 5 me lo va a hacer a 0. Y aquí se ve una muestra, bueno, aquí se ve nuestra f igual a 2, que en este caso es la x, y nuestra n es 64, que en este caso es la y. Haciendo análisis de Fourier, ya en esta imagen, que es la misma que esta, pero con zoom, nos damos cuenta de que todo a partir de la frecuencia de 5
a partir de aquí se ven las coordenadas en mi frecuencia Hertz. Todo a partir de la frecuencia 5 lo mandó a 0, o sea, todo esto ya es 0. Borro las frecuencias chiquitas que se veían en el espectro de amplitud de frecuencia, o sea, borro ya todo mi ruido, solo únicamente me quedé con los hertz entre 1 y 5, únicamente con la información que contiene mi hertz entre 1 y 5, aquí. Todo lo demás me lo tendió a 0, limpiando así mi espectro de amplitud. Para recuperar mi señal sin ruido, ahora voy a aplicar la transformada inversa de Fourier con mis valores reales. ¿Cuál es la transformada inversa de Fourier? Es mi IFFT. Al final quiero que solo me devuelva el dominio del tiempo, solo la parte real. Para eso es esta función, mi IFFT. De esta forma recupero a la señal que tenía antes de haberle metido ruido. Y esta es mi señal bonita, filtrada sin el menor ruido posible. Señal filtrada, recuperada con la inversa de Fourier. Este es su código, usando la función IFFT. Aquí tenemos una comparación entre la señal con ruido contra la señal filtrada. Este es el código que yo utilicé. Ploteé las dos señales, las por separado, mi señal con ruido y la señal filtrada, pero los junté con un hold on para que estas dos señales ploteadas se observen en la misma figura. En rojo tenemos nuestra señal ya filtrada con la inversa de Fourier, y en azul tenemos nuestra señal con ruido n igual a 64 antes de haberla filtrado. Así se recupera una señal a la que se le sumó el ruido. Todo esto que acabamos de hacer, lo anterior, tenemos que hacerlo exactamente igual, pero ahora para un ruido n igual a 128 y un ruido n igual a 1024. Mi señal 2 va a ser con ruido igual a 128. No puse los códigos porque todo se hace repetitivo, son exactamente el mismo código para sacar el mismo punto. Lo que tenemos que hacer es eficientizar. Lo único que cambia es el inicio cuando determinamos que n, aquí, mi ruido, n igual a 128, y en vez de plotear 4 figuras por separado como anteriormente, ahora las voy a plotear las 4 juntas en una sola figura con un subplot. De ahí en más todo el código es exactamente igual. Por lo tanto, aquí tenemos mi señal con ruido n igual a 128, su parte real e imaginaria de Fourier, amplitud y fase. Aquí está el espectro de amplitud, parte real de Fourier, fase en Fourier, parte imaginaria, y estas dos figuras con el shift, donde hago que el 0 se ponga al centro de mi matriz. Mi espectro de amplitud y mi fase en Fourier. Tenemos nuestro espectro de amplitud en frecuencia unilateral de Fourier, que es esta. Aquí con un zoom, donde se le puede ver el ruido. De igual manera, en este espectro de amplitud también hay ruido. Y aquí concordamos las frecuencias dadas al inicio de la ecuación, que son de frecuencia de 2 y con una amplitud de 1. Ahora, le quitamos todo este ruido, igual de la misma forma que anteriormente con nuestra señal 1. Con nuestra señal 1 con ruido n igual a 64 hacemos lo mismo para quitarle este ruido. Hacemos que todo a partir de la frecuencia de 5 me dé a 0. Okay. Y que a partir de mi frecuencia de 5 me lo tiende a 0 y antes de 1, pero aquí no se alcanza a ver, aquí no hay información antes de 1. Y concordamos la frecuencia de 2 aquí, ya en mi espectro de amplitud en frecuencia unilateral limpia, o sea ya todo limpio, donde todo antes de 1 y todo después de 5 le manda a 0. Aquí concordamos con la frecuencia de 2 con un ruido n igual a 128. Y esta es nuestra señal ya filtrada con la transformada inversa de Fourier, junto con su comparación con la señal ruido n igual a 128 antes de filtrarla. En azul tenemos la señal con ruido n igual a 128, esta, y en rojo tenemos nuestra señal filtrada con transformada inversa de Fourier. Para nuestra señal 3 con ruido, ahora n igual a 124, igual, hacemos exactamente lo mismo. Esta es nuestra señal 3, ruido igual a n 1024, es lo único que cambia en todo el procedimiento, o sea, únicamente este ruido, cuando determinamos este ruido, cuando lo cambiamos. También todos los códigos son exactamente lo mismo en las señales pasadas, solo mostraré sus resultados. Tenemos su espectro de amplitud, parte real de Fourier, su fase en Fourier, su parte imaginaria, y estas figuras cuando ponemos el 0 al centro de la matriz, su espectro de amplitud, parte real en Fourier con shift, o sea al centro, y fase en Fourier, parte imaginaria con shift, al centro. Nuestro espectro de amplitud en frecuencia unilateral de Fourier es este.
donde concordamos con las frecuencias dadas al inicio en la ecuación de la señal, que son una frecuencia de 2 y una amplitud de 1. Le hacemos zoom a esta espectro de amplitud, nos sale esta figura donde se le puede notar ruido. Le quitamos el ruido de frecuencias pequeñas, mandando todo antes de la frecuencia 1 y todo después de la frecuencia 5 a 0. Y en esta segunda figura concordamos ya con el espectro de amplitud en frecuencia unilateral limpia. Concordamos con la frecuencia de 2 y un ruido de n igual a 124. Tenemos nuestra señal ya filtrada con la transformada inversa de Fourier, toda limpia y bonita. Nuestra señal 3 que tenía ruido n igual a 124, ahora ya está bonita, ya está filtrada. Y su comparación contra la señal con ruido. En azul, que es esta, la señal antes de haberla filtrado, recordemos que es un ruido n igual a 124. Y en rojo, mi señal ya filtrada con la inversa de Fourier, que corresponde a esta. Solo esta es una comparación de cómo se veía antes en azul y cómo se ve ahora en rojo. Y esto será todo de mi parte. Espero que les haya quedado todo desde el teorema de Nyquist sobre cómo determinar nuestra frecuencia de muestreo según la frecuencia que tenemos en nuestra señal. Espero que hayan entendido bien cómo usar la transformada de Fourier y cómo devolver su dominio en el tiempo con la transformada inversa de Fourier. Espero que se haya quedado todo correctamente claro. En caso de que no conocieran el tema, espero que lo hayan entendido. Y si tuvieran una duda, espero que yo se las haya respondido. Y tengan un buen día.